Ok, entonces, continuando, lo que en resumidas cuentas hacemos en el caso de tener dos inversores es, tenemos que condensar todas esas capacidades que vimos en un capacitor de entrada y todas esas capacidades que vimos en otro capacitor de salida, ¿sí? Así que acá nos va a quedar Sein y acá nos va a quedar un Cout, ¿sí? Tan simple como eso. Hay un montón de cosas para calcular adentro, se calculan, se hace en MATLAB, se hace en Spice, en algo se hace. ¿Para qué nos interesa eso? Lo mencionamos por arriba porque en realidad ahora lo que nosotros queremos ver es cómo queda el análisis, ¿sí? Entonces supónganse que tenemos una compuerta inversora. Ahora lo que nosotros vamos a hacer cuando analicemos la compuerta va a ser reemplazar el transistor NMOS por una RN y ponerle la capacidad equivalente y cambiar el transistor PMOS por una resistencia RP y ponerle su capacidad equivalente, ¿sí? Entonces ahí podemos empezar a hacer un análisis temporal, ¿sí? Fíjense que cuando planteemos el primer inversor con el segundo inversor de carga, vamos a tener el tiempo de propagación va a ser 2,2 veces, eso era lo que salía del logaritmo por calcular entre 10 y 90, por la RN, el transistor N es el que descarga. ¿Y qué capacidades estamos viendo? Pues estamos viendo la del N, la del P, ¿sí? Y también estamos viendo la de carga, que si tenemos otro inversor, es la capacidad de entrada del otro inversor, ¿sí? Nos quedan tres capacidades ahí. A esto se podría agregar, supónganse, acá yo podría conectar algunas otras cosas, podría tener alguna línea metálica que me agregue capacidad. Bueno, todo lo que sea carga está condensado en este término de acá, ¿sí? Ahora fíjense, y esto es interesante resaltarlo, lo vamos a ver con más énfasis la semana que viene, pero por lo menos ahora lo queremos indicar. Fíjense que uno puede separar esto en dos. Y uno puede decir, a ver, el tiempo de caída, y lo mismo obviamente aplica al tiempo de subida, es 2 por Rn más los 2,2 por Rn por Cl. ¿Sí? ¿Qué es lo que logré? Fíjense que esta parte de acá, la primera, esa solamente depende del inversor en sí mismo. ¿Sí? Ese es el tiempo de caída o de subida, en el caso de que quede el de subida, del primer inversor sin tener nada conectado, ¿sí? Y ese se llama tiempo de caída barra subida intrínseco, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen una compuerta cualquiera, obviamente que para una NAND o para una NOR de 2, 3, 4 entradas van a ser distintos esos tiempos, pero los pueden calcular utilizando esta aproximación de cambiar la resistencia y cambiar la capacidad. Pero va a ser independiente de la carga, ¿sí? Va a ser una constante. Entonces, de acá ustedes pueden saber cuál es el tiempo mínimo que tarda una compuerta sola para ir de 0 a 1 o de 1 a 0. Y después hay otra parte que depende de la capacidad de carga. Y eso, obviamente, cuanta más capacidad de carga uno ponga, más pesado se va a hacer. Esto es lo que se llama capacidad de fan-out. ¿Sí? Ok. Hasta acá vamos a llegar con la parte de timing. Después, la semana que viene, vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa con estos tiempos cuando yo cambio los tamaños de los transistores. Y qué es lo que sucede con estas capacidades de carga, qué es lo que pasa cuando esas capacidades de carga son grandes. Por ejemplo, cuando yo tengo que manejar un pad de salida o cuando tengo que manejar la línea de reloj, que tiene una capacidad tremenda, ¿sí?
cómo hago para hacer que esa capacidad no me afecte tanto, haciendo el transistor un poco más grande. ¿Sí? Una cosa interesante a notar acá, y es lo último que digo de timing, después lo seguimos en la clase que viene, es que acuérdense que la RN, cuando yo aumentaba el W del transistor, esta RN se achicaba. ¿Sí? Con lo cual uno podría decir, perfecto, si agrando el ancho, lo hago menos resistivo y va a andar más rápido. No, porque al mismo tiempo que yo hago el transistor más ancho, le estoy aumentando la capacidad esta, y esta también. En definitiva, el tiempo este intrínseco no depende del tamaño del transistor. Ustedes lo pueden hacer más grande o más chico. Si lo hacen más grande va a ser menos resistivo o más capacitivo. Si lo hacen más chico va a ser más resistivo y menos capacitivo. El producto RC les da lo mismo. Con lo cual, este intrínseco con el W no lo varían. El que sí varían es este de acá. Porque ahí la RN ustedes la controlan con W y el CL le pertenece a un tercero. ¿Sí? Ok, ¿preguntas hasta acá? No. No. No, por ahora no. Ok, lo que vamos a ver ahora es, vamos a ver un poco más de elementos parásitos, es decir, interconexiones. Yo hasta ahora lo que les mostré es que en la velocidad de propagación de una compuerta lo que influye es la resistencia del transistor, puesto en términos simples, y la capacidad que tiene asociada. Y para la capacidad que tiene asociada, lo que vimos fueron las capacidades intrínsecas al transistor, ¿sí? La de overlap, la capacidad del gate, la capacidad de la juntura en inversa. Ahora, ¿qué pasa con las interconexiones? Porque las interconexiones tienen ciertas longitudes dadas y van a tener resistencia, van a tener capacidades y hasta pueden tener inductancias. ¿Sí? Y conforme la tecnología avanza, los transistores se hacen más chiquititos y las interconexiones se hacen más largas. Con lo cual, cuanto más nos vamos abajo en tecnología, más impacto tienen las conexiones sobre los transistores, sobre los dispositivos en sí mismos. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver cuál es el impacto de, sobre todo yo les diría, capacidades y resistencias parásitas. ¿Sí? Las inductancias es muy raro que jueguen un rol dentro del circuito integrado. Pueden jugar un rol en las soldaduras hacia el encapsulado. Ahí puede que las tengamos que tener en cuenta. Pero adentro del chip es más difícil que eso suceda. Pero sí estas dos, capacidades y resistencias, ¿sí? Es algo que tenemos que tener en cuenta por el factor primordial que ya les nombré, es decir, nos va a limitar la velocidad. ¿Por qué? Porque nos va a agregar más capacidad. Eso después vamos a ver que nos aumenta la potencia. ¿Sí? Nosotros ponemos más capacidad y vamos a tener más potencia dinámica. Y obviamente estas dos cosas hacen que el desempeño baje. ¿Por qué? Porque tenemos un circuito más lento y que consume más. Ninguna de las dos cosas nos gusta. ¿Sí? Ok, entonces, veamos qué capacidades nos aparecen cuando nosotros llevamos un cablecito de, supongamos, un inversor a otro inversor. Y para eso tenemos que ver físicamente de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, supónganse que tenemos un cable, ¿sí? Va a ser en un cierto nivel de metal, y ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener un dieléctrico que tiene una cierta altura H, y después va a estar el sustrato, que típicamente el sustrato es tierra. ¿Sí? Entonces, esto nos produce, acá tenemos un dieléctrico, ¿sí? Así que vamos a tener capacidad. Esa capacidad es proporcional a una constante dieléctrica. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos conductores, lo que queremos es minimizar esa capacidad. Así que querríamos la constante dieléctrica más chica posible. ¿Cuál es la más chica posible? Vacío. El problema es que si ponemos aire acá, se nos viene todo abajo. ¿Sí? No se olviden, estas cosas son muy chiquititas,
pero no dejan de ser estructuras mecánicas, ¿sí? Donde una cosa apoya sobre la otra. Así que aire no podemos tener. La capacidad cuando hacemos los transistores es el óxido térmico, esa es 3,9 veces la constante eléctrico del vacío. Para las capas de óxido que van por encima del silicio, es decir, las que van entre metales, ahí lo que se hace, se deposita óxido con esta mezcla de silicio y nitrógeno, y esa es un poco más alta, 7,5. ¿Sí? Y después tienen algunos films orgánicos y aerogels y epoxy glass es lo que se utiliza para los PCB, las placas. ¿Sí? Con films orgánicos se puede lograr algo entre 2,5 y 4. ¿Sí? Y bueno, acá hay un montón de desarrollo porque en definitiva, si yo logro bajar esa constante dieléctrica, logro hacer menos capacidades parásitas y mis circuitos van a andar más rápido. Así que eso es algo en lo cual la gente que hace procesos investiga y mucho. Ok, supongamos ahora que este epsilon está fijo, ¿sí? Que ya está elegido el material. ¿Qué es lo que tenemos que considerar cuando tenemos en cuenta un conductor? Bueno, como las dimensiones son muy chiquititas, la altura del cable y el espesor del óxido son comparables, con lo cual lo que sucede es que voy a tener ciertas líneas de campo que van de la capa metálica hacia el sustrato, como si fuera una capacidad de placas paralelas, pero hay otras que se me van por el costado. ¿Sí? Esas se llaman capacidades de fringe. ¿Sí? Son laterales, cierran por el costado. Entonces, ¿cómo modelo eso? Bueno, se modela de la siguiente manera. Tomo las capacidades de placas paralelas de un conductor de ancho W y al lado pongo un conductor cilíndrico de diámetro igual a la altura del conductor, es decir, H. Y ahí calculo la capacidad de ese conductor contra tierra. Y ahí tienen una formulita aproximada. No se preocupan por la fórmula porque todas las hojas de datos de los procesos de fabricación les van a decir cuál es la capacidad de placas paralelas y cuál es la capacidad de fringe para cada uno de los niveles de metal. ¿Sí? Y acá les muestro un ejemplo. Fíjense, esto es para un proceso de 0,35 micrones. Primero en esta tabla están las capacidades de placas paralelas. Fíjense las unidades, son atofaradios por micrómetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá les dice cuál es la capacidad que hay entre polisilicio y óxido grueso. El óxido grueso, acuérdense, óxido grueso es donde no hay dispositivos, ¿sí? Acá ustedes hacen la apertura con activo y óxido grueso es donde no hay transistores, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen polisilicio, por ejemplo, acá, un cable de polisilicio, bueno, polisilicio sobre Fox es la capacidad que tiene este cablecito de polisilicio contra tierra cuando ustedes lo utilizan para hacer un conductor. ¿Sí? Entonces eso les da 109 atofaradios sobre micrómetro cuadrado. También les da la de polisilicio sobreactivo. Polisilicio sobreactivo que es cuando la capacidad que tiene el poli cuando está arriba de un activo, y esto es en el caso de un transistor. ¿Sí? Así que esta sería la capacidad de gate. Fíjense que es mucho más grande, ¿sí? Porque tiene el óxido delgado ahí, que es mucho más pequeña. Esta, sin embargo, polyactive sería la del transistor, que es la que vimos en la parte anterior de la clase. Ahora las que nos interesan son las parásitas. Fíjense que después nos dicen cuáles son las capacidades de metal 1, metal 2, metal 3 y metal 4 cuando están por sobre el óxido grueso. También nos dan esas mismas capacidades cuando están sobre active
nos dicen las capacidades de esos metales cuando están por arriba de poli, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una línea de polisilicio y por arriba de la línea de polisilicio tienen metal 1, bueno, este numerito de acá, por ejemplo, sería la capacidad de placas paralelas entre metal 1 y polisilicio. 57 atofaradios sobre metro cuadrado, ¿sí? Y después lo que les dice es la capacidad de placas paralelas que tienen entre distintos niveles de metal. Por ejemplo, no sé, supónganse que acá arriba tienen metal 2. Bueno, van a tener una capacidad de placas paralelas. Metal 1, esto de acá. ¿Sí? 35 atofaradios sobre micrómetro cuadrado. Y después les dice las capacidades entre metal 3 y 2, metal 4 y 3, y obviamente las otras también, ¿no? Metal 4 y metal 2, metal 4 y metal 1. Así que de ahí uno sabe cuál es la capacidad entre cada uno de esos niveles. Pero eso es solamente de placas paralelas. Después hay otra tablita donde vienen las capacidades de fringe, es decir, las que se cierran por el costado. Ejemplo, si tienen metal 1 y metal 2, ahora, como se les van a cerrar las líneas por el costado, cuando consideran entre metal 1 y metal 2, fíjense que esta tablita les dice que van a tener 33 atofaradios por micrómetro. Fíjense que estas son por longitud, porque son las líneas que se cierran por el costado. Entonces, si ustedes tienen una línea así, con otra línea así, que corren las dos en paralelo, vamos a hacer el dibujo un poco más grande acá. Ustedes tienen una línea de metal 1 y acá abajo una línea en metal, en metal 2 y una línea acá abajo en metal 1. Estas capacidades se cierran por el costado. Esto es metal 2, esto es metal 1. ¿Sí? Entonces, esta capacidad se contabiliza por largo. Lo que les dice este valor es que ustedes tienen 33 atofaradios por cada micrómetro de longitud que tenga el solapamiento de esas dos líneas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Repito. ¿Tomás? Sí, Ok. diría Es que sí. bastante básico esto, ¿sí? Es capacidades, Sí. nada más. Después tienen otra que es de fringe interlínea, porque este fringe también ocurre cuando ustedes tienen dos líneas en el mismo nivel. Supónganse tienen metal 3 y metal 3, también ustedes tienen líneas de campo que se cierran así. Entonces ahí también les dan las capacidades interlíneas. ¿Sí? Estas capacidades normalmente uno no las considera y normalmente la herramienta de diseño no las da. ¿Por qué? Porque son muchísimas. ¿Sí? Si uno tiene que empezar a contabilizar todas las capacidades que hay entre todas las cosas que se cruzan en un circuito, el circuito explota. Ustedes piensen que cada capacidad que aparece les agrega una ecuación diferencial, porque un capacitor, IS por dVA de T. ¿Sí? Así que es una ecuación más que ustedes están poniendo y que están relacionando dos nodos distintos del circuito a través de esa capacidad. Entonces, por defecto, el simulador no les va a tener en cuenta estas capacidades. Cuando ustedes vayan a hacer un análisis fino, lo que se hace es hacer una extracción de elementos parásitos. ¿Sí? Y en ese caso ustedes le indican qué líneas son las líneas que ustedes quieren considerar, y ahí les dicen, bueno, de esas líneas más significativas, hacemos una extracción de parásitos. Decime cuál es la capacidad que voy a tener, y entonces hacer la extracción,
y pueden simular con esos elementos parásitos. Hay veces que el circuito también puede seleccionar las más importantes. ¿Cuáles van a ser las más importantes? Bueno, típicamente las líneas largas, ¿sí? Ustedes si tienen un inversor y tienen otro inversor cerca, la capacidad de esa línea va a ser despreciable. Ahora, si tienen, no sé, 20 registros y una línea de reloj que une esos 20 registros, bueno, esa línea puede que sea significativa. Entonces, las líneas más largas, el simulador las va a tratar de tener en cuenta para hacer extracción de parásitos. La otra cosa que es importante considerar es que la extracción de parásitos ustedes la hacen desde las máscaras del editor de layout. No tiene demasiado sentido hacer una extracción de parásitos desde esquemático, porque en el esquemático las cosas no tienen forma, no tienen longitud. Dos inversores en un esquemático no tienen distancia, están a un cable ideal de distancia. Recién cuando ustedes lo ponen en el layout, las líneas toman dimensión, distancia y capacidades y resistencias. ¿Entienden? Ok, supongo que eso es que sí. No, ahí creo que se cortó justo cuando preguntaste, porque no te escuché preguntar. Ok, nada, estaba preguntando si se entendía, si seguían vivos del otro lado, nada más. Está bien, sí. Perfecto, O ahora, sea, para cosas tipo buses y... no, para dispositivos individuales no les va a hacer mayor diferencia. ¿Sí? Está Esto lo bien. tienen que tener en cuenta cuando tienen resistencia, cuando tienen líneas largas. ¿Sí? Línea, por ejemplo, de clock, líneas de reset, línea de ese tipo de líneas que son más largas, bueno, ahí tienen que tener en cuenta la capacidad y la resistencia. Esto nos lleva al siguiente punto. Bueno, ¿cuál es la resistencia de una línea? Esto es más fácil, ¿sí? Ustedes saben que es la resistividad por la longitud dividido la sección, ¿no? La sección está dada por el ancho que ustedes lo definen, el ancho de la pista lo dibujan ustedes, y por la altura. Y la altura se las da el proceso, esa ustedes no la dominan. Lo que el fabricante les suele dar es esto que se llama resistencia por cuadrado, que es la resistencia que tiene una línea de metal cuando ustedes consideran un cuadrado visto desde arriba. Cuadrado visto desde arriba quiere decir que L es igual a W. Cuando L es igual a W, les queda la resistividad dividido la altura de la línea. O sea, ρ sobre H. Esa es la que les da normalmente el fabricante, ¿sí? La resistividad por cuadrado. Ahí se cortó. No sé si estás hablando o no. A ver ahí, volví. Ahí está, sí, volvió. sí, sí. Ok. Entonces, habíamos quedado que la resistencia por cuadrado era ρ sobre la altura esta, H. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una línea vista de arriba, la entrada con la salida acá, ustedes dividen esa tira en la cantidad de cuadrados, en este caso tenemos 5 cuadrados. Y entonces la resistencia equivalente entre entrada y salida ahí va a ser 5 veces la resistencia por cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Ok. Sí, sí. Y ahí obviamente que esto depende de estas dos cosas, es decir, de la resistividad y de cuál sea la altura. En cuanto a la resistividad, si estamos hablando de los niveles de metal, fíjense que ahí varía desde la plata, que tiene la menor, hasta aluminio y tungsteno, que son las dos que tienen más resistividad. En el medio tienen materiales como el cobre y el oro. Van a encontrar distintas combinaciones. Esto es una tabla que les da el fabricante, esto es para
un proceso de 0,35 micrones. Fíjense, esa es la resistencia en ohm por cuadrado para, al principio tienen la difusión N más y P más, ¿sí? Y eso está en el orden de 3 ohm por cuadrado. Después tienen la poli, si hacen una línea en poli, eso les da 6 ohm por cuadrado. Fíjense que esas tres son medias. Después vienen los metales caen debajo de 0,1 ohm por cuadrado, ¿sí? Obviamente que depende del tipo de metal y también depende esto, el espesor del metal. Tengan en cuenta que metal 1 y metal 2 van a tener un espesor chiquito y por ende van a ser un poquitito más resistivos. Cuando yo me voy a los metales superiores, eso tiene más sección para que yo pueda utilizar líneas y lleve, por ejemplo, la alimentación, BDD y tierra, con menos resistividad. Entonces, a medida que yo voy subiendo en las capas de metal, la sección es más grande, ¿sí? Entonces, fíjense que acá metal 4, los metales superiores van a tener menos resistencia por cuadrado. Y si consideran un N-well, por ejemplo, ese tiene 1000 ohm por cuadrado, un K. Fíjense que esto, por ejemplo, esto es más una resistencia que un cable, ¿sí? El N-well jamás lo utilizaría para conectar componentes digitales, pero sí lo podrían utilizar para hacer una resistencia, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué lección sacamos de acá? Bueno, no es fácil en circuitos integrados hacer resistencias grandes. Todo está hecho para que ustedes tengan resistencias chicas. Lo máximo que pueden hacer cuando quieren hacer resistencias grandes es o bien utilizar el N-well o bien utilizar polisilicio pero sin dopado. Esto que está acá es polisilicio dopado muy fuerte para hacer los gates de los transistores con mínima resistencia. Ahora, si uno al poli no lo dopa, y ahí puede llegar a valores parecidos al N-well, de algunos kiloohm por cuadrado. Todo eso obviamente que es interesante para hacer circuitos analógicos, no para hacer circuitos digitales, ¿sí? Y la otra cosa que tienen que considerar es la resistencia de las vías, ¿sí? Acuérdense que las vías es simplemente un contacto de metal que les une un nivel de metal o con silicio o con polisilicio, niveles de metal entre sí, ¿sí? Si se acuerdan, tienen valores altos, ¿sí? Entonces, acá ustedes tienen cuánto vale la resistencia de contacto de una vía entre metal 1 y N+, metal 1 y P+, difusiones, ¿no? Metal 1 y polisilicio, y metal 1 y metal 2, ese sería vía 1, metal 2 y 3, ese sería vía 2, metal 3 y 4, ese sería vía 3, ¿sí? Si ustedes necesitan entre algunos niveles de metal menor resistencia que las de contacto de una vía, entonces lo que tienen que hacer es poner varias vías en paralelo, ¿sí? La otra consideración que tienen que hacer es que estas vías, acuérdense, son ni más ni menos que cuadraditos de metal que les conectan, por ejemplo, metal 1 con metal 2 acá arriba. Estas vías tienen una regla que se llama de electromigración, que es capacidad de corriente por vía. Típicamente es 1 miliamper por micrómetro de ancho, ¿sí? Entonces, es una consideración. Si ustedes en algún momento piensan que tienen que llevar X corriente de un nivel de metal a otro, bueno, si excede el miliamper por micrómetro, tienen que empezar a poner más de estos contactos para que esa corriente pueda pasar y no haya problemas, ¿sí? El fenómeno la limitación por electromigración, lo que hace es que arrastra átomos directamente y les puede dejar un circuito abierto o un cortocircuito. Y más o menos el valor límite está en ese valor, 1 miliamper por micrómetro. Es muy difícil que ustedes vayan a acercarse siquiera a estos valores adentro de un circuito integrado entre un inversor y un registro. Ahí muy probablemente no. Sí van a tener que tener en cuenta esto cuando ustedes conectan los pads, por ejemplo, ¿no?
que ponen la tensión de alimentación, y ahí viene a un pad, y después el pad la tiene que distribuir adentro. Bueno, esas primeras conexiones tienen que llevar la corriente de todo el chip. Ahí entonces sí, probablemente vas a tener que poner un montón de estas vías en paralelo. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo ok? No. Bueno. Entonces, esto tendrán que ir eventualmente a las hojas del proceso y ver cuáles son los valores de resistencia. Por último, si uno quisiese calcular inductancia, si uno conoce el diámetro del conductor y la altura h, con esta fórmula uno puede calcular la inductancia. Como les decía hoy, adentro de un circuito integrado sería muy raro que ustedes tengan que considerar la inductancia de una línea. Sí, normalmente las van a tener que considerar cuando calculen el encapsulado de un chip, ¿sí? Las uniones que van, las soldaduras entre el pad de un chip y el encapsulado, es un filamento de metal, eso les agrega inductancia. Y eso sí quizás lo vayan a tener que tener en cuenta, sobre todo en las líneas que llevan bastante corriente. La línea de tierra, la línea de alimentación y las líneas que cambian muy rápido. Por ejemplo, la línea de reloj, ¿sí? Acuérdense que una inductancia tiene una caída de tensión que es L por dI de T. ¿Se acuerdan de esto, no? Los circuitos digitales tienen la característica y el problema a la vez que cuando el reloj está quieto en un nivel, no hay ningún cambio y no hay corriente circulando. Ahora, cuando el reloj va de 0 a 1, ahí todos los nodos internos, no todos, pero muchos nodos internos cambian, y ahí ustedes tienen que cargar capacidades y descargar capacidades, con lo cual si ustedes miran la corriente de un circuito digital, lo que van a ver, corriente de BDD por ejemplo, es que la corriente cero hasta cuando viene el reloj, y cuando viene el reloj tienen un terrible pico, porque ahí pasa toda la corriente que consume el circuito. Después cuando el reloj queda quieto, ahí la corriente vuelve a cero, ¿sí? Ese dI de T es muy grande, entonces por eso ustedes tienen que tener en cuenta la inductancia que hay en el encapsulado. ¿Por qué? Porque eso les va a hacer caídas de tensión, ¿sí? Entonces eso va a hacer que BDD y que tierra y que la señal de reloj tengan caídas que pueden llegar a afectar el funcionamiento. Pero les repito, adentro del circuito integrado, salvo casos patológicos, no las van a tener que tener en cuenta. Sí las van a tener que tener en cuenta a nivel encapsulado. Ok, y con esto me parece suficiente. Esto resume entonces lo que son los elementos parásitos: resistencia, capacidad y inductancia, simplemente por completar el esquema de los tres elementos que tienen impacto. En cuanto a R y C, la otra cosa que les digo, y con esto termino, es que las herramientas de diseño digital cada vez son más poderosas y tienen en cuenta muchas de estas cosas cuando están ruteando, para minimizar los tiempos y lograr que las cosas funcionen a la frecuencia que ustedes planificaron. Ok, hasta que hemos llegado por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. No, por ahora no. Ok.